Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos acá en Al Alma, un espacio diseñado por la reconocida paisajista Mariana Hogg. Es una mezcla de huerta orgánica, un lugar para tomar un café, un lugar lleno de plantas nativas. Vamos a hablar con ella a ver de qué se trata esto que armó. Bueno, ¿qué tal, Marian? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Acá un día bastante lindo nos está tocando. Gracias por invitarnos. La verdad que un gusto, un placer estar acá en un espacio tan lindo. Recién estuvimos mirando un poquito. Bueno, para empezar nuestra charla, se me ocurre, y antes de entrar en el espacio, que la verdad que está hermoso, se me ocurre preguntarte sobre vos, sobre cómo fue que llegaste hasta acá. Cómo vos te fuiste inventando, creando a vos misma este personaje que se dedica hoy a todas estas creaciones. Las palabras inventar, reinventar y personaje son buenísimas. Porque es así, es un poco lo que yo siempre pienso, ¿no? Que uno, y siempre se lo digo a mis hijas, ¿no? Yo creo que la forma en que uno vive no tiene que ser siempre con... sí tiene que estar direccionada con un objetivo, pero si ese objetivo cambia o si las circunstancias cambian, también está bueno por reinventarse, inventar una cosa nueva. Porque vos también venís de otro lado, ¿no? O sea, yo leí un poco las cosas que fuiste haciendo y creo que a varios de este nicho nos pasa lo mismo, como que estabas haciendo algo y de repente, no sé cómo, te llamó la atención otra cosa y bueno, también tuviste el coraje de decir, bueno, voy, ¿no? Hasta acá llegué. Sí, yo era maestra, jardinera, y empecé a hacer una tesis sobre el aprendizaje a través de la jardinería o del paisajismo, donde toda esta cosa estaba como, esta disciplina del verde y de la jardinería podía estar insertada en todo lo que tenía que ver con los objetivos curriculares. Y ahí, bueno, ahí nació este amor por el paisajismo. Empecé a estudiar en Pampa Infinita, en la escuela de John Brooks, y él siempre nos abría la puerta como para decir, bueno, yo lo único, no les estoy dando una oportunidad para que ustedes solo sean paisajistas. Vayan y hagan cosas que sean totalmente diferentes y que tengan que ver con el paisajismo, desde la fotografía, desde hacer muebles, desde dar clases, qué sé yo, el mundo es infinito, ¿no? No sé, hacer una producción de fotos, hacer un video. ¿Y por qué paisajismo? ¿Qué fue lo que te atrajo o fue de este conocimiento de John Brooks? O sea, ¿fue algo de eso que vos dijiste, no sé, qué fue lo que conectó con vos, digamos, que dijiste, bueno, va por acá? yo nací y me crié, digamos, no nací en el campo, pero sí me crié desde los 6 meses hasta los 12 años viví en el campo. Los últimos en una ciudad muy cerquita del campo, en Concordia, en Entre Ríos, y siempre mi conexión con la naturaleza era todos los días cuando vivía ahí, y después los fines de semana, y el verano, y el invierno, en las vacaciones, y hasta ya de grande lo mismo. Y siempre la realidad es que si tengo que elegir dónde ir de vacaciones por supuesto que las ciudades grandes me conquistan y me gustan, pero si tengo que elegir siempre elijo un lugar donde haya mucho verde, donde haya conexión con lo que hablábamos antes, con el silencio, antes de empezar esta charla. Y digamos, mi sensación es que no es, me conecto con la naturaleza. No, nosotros somos naturaleza. Okay. Esta cosa siempre de decir, pareciera que siempre estamos desconectados. Y yo creo que no es así. Y eso es algo que también nos comentabas la otra vez que hablamos, que es algo que parece que les pasa también a las personas cuando vienen acá al Alma, ¿no? Es como que de alguna manera entran como si fuese una especie de burbuja o en un lugar en donde ellos conectan con algo de eso, o bueno, se sienten parte de la naturaleza, ¿no? Como vos le decís. Correcto, y ahora hay un montón de movimientos, estuvimos esperando para que las máquinas se fueran, hay mucho movimiento acá alrededor, pues están haciendo movimiento de suelos, y a veces a mí eso me preocupa porque hasta hace unos meses eso no sucedía, y yo hablo con los clientes y me dicen, no te preocupes, yo ya entro acá y ya me olvido de todo lo que pasa alrededor. Y eso es fantástico, o sea, eso es como, bueno, listo, me dijeron lo mejor que me podrían haber dicho. Claro, ya de alguna está. manera es como decís, bueno, lo logré. Tal cual, tal cual. O sea,
hay máquinas trabajando, pero no hay una, hay 20 máquinas trabajando, hay mucho movimiento y todo eso es como que la gente se olvida. Es que es un poco también, creo que una lucha, ¿no? Un tira y afloje que hoy existe entre el ambientalismo y por ahí el desarrollo, en donde de alguna manera, bueno, sí, hay toda una construcción, una civilización que avanza, pero por otro lado hay personas, digamos, como vos, yo veo, que están tratando de hacer estos espacios. Claro. Y de generar estos, que es como un oasis casi, no sé. Y que exacto, en realidad estamos inmersos en esto, no podemos volver a la época de las cavernas, ojalá pudiéramos, pero no creo y tampoco creo en eso, o sea, ya está, ya somos civilización, ya estamos avanzando en un montón de cosas, entonces hay que hacer al revés, hay que crear estos espacios como para volver a conectarte, o sea, vivís en el centro, vivís o acá mismo, en Tigre, ¿no? Venir, yo tengo mucha gente que vive en todos estos barrios cerrados y sin embargo vienen el fin de semana a tomarse un café acá y a comprar la verdura y ellos los podrían hacer en su casa y todo, pero para ellos es un programa. Ok, entonces de alguna manera podríamos decir que por ahí el propósito del alma o algo del propósito del alma tiene que ver con esto de que las personas se reconozcan, ¿no? En estos espacios o después también por ahí lo pueden llevar a sus espacios, ¿no? Correcto, para mí es una experiencia. Si vos me preguntás qué es el alma, a mí me costó mucho pensar qué era el alma, ¿no? Vos lo tenés que poner dentro de palabras a veces o dentro de una frase describiendo qué es y me llevó mucho tiempo encontrar la frase que lo describiera porque todo eso tiene que ver con cosas hechas, ¿no? Es una tienda de jardín, es un lugar de encuentro, Entonces yo decía, bueno, pero es mucho más que eso. En realidad es cuando te das cuenta cuando lo vivís. Tal cual. O yo lo veo mucho con muchos de mis seguidores que no viven acá y que no conocen al alma y lo único que me dicen es, en cuanto vaya voy a conocer. Es como que hay una llegada que tiene que ver más con el interno de cada uno. Con la vivencia. Totalmente. Y con la experiencia que ellos ven de repente en las fotos o en los videos o en las cosas, y es como que se meten ahí adentro, ¿no? Y no sé. Nosotros cuando hablamos de ambiente, hablamos de que el reflejo de lo que nos rodea tiene que ver también con lo que nos pasa adentro a las personas. Entonces eso me imagino que tiene que ver en cómo lo trabajan ustedes o... Nosotros en realidad somos muy intuitivas acá, esa es la realidad. Si bien hay todo si bien hay toda una base de mucho diseño y de mucha cosa pensada y todo lo demás, también hay mucho prueba y error, sobre todo en lo que tiene que ver con la huerta, porque un día no es igual a otro, definitivamente, y un día no es igual a otro en uno mismo, que es lo que vos estabas hablando recién. Entonces, si yo me despierto cansada y no tengo ganas o con poca energía, qué sé yo, ese día mi trabajo se va a reflejar de esa misma manera. En cambio, si estoy con todas las pilas y qué sé yo, va a ser de otra manera y voy a capaz de dar vuelta a toda la huerta en un solo día. Pero bueno, sí, hay mucho de eso. En el espacio también. Son 3.500 metros, entonces nada se hace de golpe. Todo se fue como haciendo de a poco. Nosotros recibimos un espacio que estaba intervenido, mucho menos de lo que, digamos, de lo que es hoy. Nosotros las fotos que vemos, o sea, estos últimos días he mostrado a las chicas algunas fotos de lo que fue esto cuando llegamos y nada que ver. Si bien era una huerta muy linda, era una huerta comunitaria, totalmente diferente a la que tenemos hoy, pero todo crece. En 5 años, o en 3 años en realidad que estamos acá, ha cambiado mucho al alma. Digo 5 porque yo estuve 2 años antes en Pilar, haciendo el alma ahí, y en 5 años ese recorrido es enorme, porque también vamos cambiando como personas, te van pasando cosas, vas teniendo diferentes objetivos o la gente también va cambiando dentro de Al Alma. Se incorporó Nicole, que es mi hija, y entonces eso también dio otro dinamismo. Yo pude empezar a estar desde otro lugar. Entonces todo es un fiel reflejo de nosotros. Y el paisajismo, entiendo, como nos pasa a nosotros por ahí en el compostaje, tiene esto de
de que estás trabajando con algo que está vivo, ¿no? Como con algo que se mueve y cambia todo el tiempo, y muchas por ahí de las reglas o las estructuras o las cosas que así como tan ordenaditas, tan exactas que a veces tenemos, cuando empezamos a trabajar con la naturaleza, medio que se caen, ¿no? Esas cosas. Bueno, en eso iba lo de prueba y error. O sea, un año puede llegar a ser muy lluvioso y el otro súper seco. Entonces, no se comporta de la misma manera una planta, ni los insectos. O sea, el año que va a ser muy lluvioso, seguramente las hormigas van a arrasar con todo en otoño, ¿no? Entonces, esas cosas te van haciendo cambiar todo. Este año nosotros con el tema de la pandemia tuvimos un montón de quizzes. Por eso es que toda la huerta la vas a ver toda llena de alambre gallinero, que por 2 años eso no existió. Y ahora nosotros pusimos toda la plantación de otoño-invierno y al día siguiente no teníamos una planta. Poníamos, se la comían, poníamos, se la comían. Y así fuimos tratando de encontrarle la forma con estos alambres gallineros, que aparte, bueno, era decir, no es un rollo, son 20 rollos de 25 metros. Y eso, bueno, implica también un costo, ir haciéndolos de a poco, bueno, a ver qué les gusta, porque aparte era gracioso, porque hay algunas plantas que no les gustaba. Estos roedores son muy cancheros, les gustaba el kale, por ejemplo. Y vos decías, no lo puedo creer. O sea, y acá se me ocurre también que hay como otra conexión que tiene que ver con, que nos pasa mucho, bueno, cuando hacemos huerta, cuando hacemos compostaje o con la naturaleza en general, que es la capacidad de observar, ¿no? Como de aprender a mirar y de entender lo que pasa para entiendo, bueno, si queremos actuar o no sobre eso. Totalmente. Bueno, Delphi, que está a cargo de la huerta, es eso, es mirar y mirar todo el tiempo a ver cómo se está desarrollando una cosa, cómo se está desarrollando otra. Y no solo eso, por ejemplo, también tenés que, en una huerta como esta, donde el fin es comercializar los productos que tenemos, es ver también qué le gusta al cliente. Entonces estás como atento a un montón de cosas. Nosotros cuando llegamos había muchas cosas que algunos habían puesto al ser comunitarios porque les divertía, y de repente teníamos, por ejemplo, el primer año radicchio, que no se lo vendimos a nadie porque nadie lo consume. Entonces al año siguiente dijimos, bueno, listo, basta, no ponemos eso porque necesitamos otras cosas. Y después este año yo ya tomé otra idea. Dije, bueno, no es ni una cosa ni la otra, vamos a hacer un mix. Vamos a tener lo que les gusta al cliente y también vamos a tener cosas diferentes e ir mostrándoselas. Porque si no siempre nos quedamos con el mismo producto y consumimos exactamente lo mismo. Y hay tanto, pero tanto, yo me traje tantas semillas este año diferentes y es un placer. Y acá se me ocurren también dos cosas que hay. Por un lado, hay esto de que cuanto más consumimos algo, más hay de eso, ¿no? O sea, que veo que en la naturaleza también pasa por ahí, bueno, cuando hay más demanda de algo en la naturaleza genera más de eso. Yo creo que eso es lo que te pasa a vos con los clientes, por ahí si compran más de algo. Pero también creo que acá viene un aprendizaje muy interesante, que es esto que vos decís, no, bueno, igual como que quiero mantener la diversidad, ¿no? Como igual quiero que haya diversificación, que me imagino que en el paisajismo o en la huerta eso también sale mucho. Sí, bueno, es esto que te decía recién. Tiene que haber un poco de todo y también tiene que haber un poco de diversidad. Me preguntan mucho por qué tantas flores en la huerta. Y tiene que ver con todo lo que, o sea, esta huerta es una huerta agroecológica, no es orgánica, porque no tenemos la certificación. La certificación, sí. Pero no le ponemos ningún tipo de pesticidas ni nada. Todo lo que usamos es orgánico. Y se puede, digamos, ¿no? Como sí, están dando, se puede. Por supuesto que tenés las situaciones de que, bueno, hay momentos en que tuvimos situaciones en las que en todo Buenos Aires hace 2 años se nos cayeron todos los tomates de golpe, boom, y hubo una plaga. Okay. Y no fue acá solo, o sea, supimos que fue como general y de un día para el otro hizo ¡wup! Y se cayeron todos los tomates que había. Pero bueno, esas son las cosas también interesantes de ser chacarero, como digo yo, ¿no? De estar en contacto con esos tiempos orgánicos. Eso son cosas que para mí es
uno de los grandes aprendizajes es el no control. Sí, nosotros lo vemos un montón, en el compostaje también lo transmitimos mucho. Hay algo así como de dejar que el organismo vivo, ¿no?, se vaya expresando por sí mismo y de descubrir como los pocos momentos en los que tenemos que intervenir, ¿no? Es como, es casi como un trabajo, sí, de soltar, de dejar que... Para algo es, ¿no? Para algo. Que nos cuesta un montón, ¿no? Porque venimos de una educación en donde todo el tiempo lo que estamos tratando de hacer es de controlar y de que sea como yo exactamente quiero, ¿no? No, imagínate cuando vos tenés una huerta y que vos de esto vivís y trabajás y pagás sueldos y qué sé yo, es como que vos querés que todo genere y que rinda sus frutos, no querés que venga la plaga o el bichito de esto o que vengan los, qué sé yo, los cuises y te coman todo. Vos querés que todo funcione, entonces ahí está. Bueno, hay un día que tenés que decir, bueno, listo, ya está. ¿Cómo que es eso de aprender? Por ahí a mí se me ocurre, las palabras que se me ocurren es eso de aprender a convivir con el desorden, ¿no? Sí. O con algo que no puedes controlar, porque es eso, de repente se te llenó de cuises y bueno, lo tenés que gestionar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí se para la palabra, desorden, ¿no? Porque si no, quedamos con esta cosa de vuelta del control y decir, es todo un desorden. Como nosotros tenemos en la cabeza el tema del desorden. Y en realidad no, es un orden establecido que no es el nuestro, o que no es el de nuestra cabeza en realidad, porque de vuelta, no es que estamos separados de esa naturaleza, nosotros somos exactamente igual, lo que pasa es que no lo permitimos. Claro, como que nos separamos, Claro, ¿no? exactamente. Una de las preguntas que nos hacen en la red de compostaje, en el Instagram, es sobre, ya que tocaste el tema de las flores, mi abogada nos pregunta, ¿todas esas lavandas cumplen alguna función? Sí, cumplen la función de atraer a todos los insectos benéficos. Esa biodiversidad es necesaria. O sea, así como estábamos hablando de los insectos que no son tan benéficos, también necesitamos de los otros. Y bueno, ni que hablar de las abejas. Eso es un punto aparte que necesitamos nuestro planeta. Si no tiene, ya se sabe que si no tiene abejas, estamos en el horno. Pero bueno, ahí es donde nosotros también tratamos de enseñar un poco acá. Porque lo primero que pasa, y me pasa muchísimo también en los jardines a los que voy, es que lo primero que te dicen, ¿sabes qué? Poneme flores, pero no me pongas flores que atraigan a las abejas. Bueno, no, ahí ya empezamos mal. Entonces hay que empezar a desmistificar esta cosa de que tal o cual insecto es malo, ¿no?, para el ser humano. Ninguno es malo. Si nosotros no intervenimos, seguramente ese insecto se irá. Lo mismo pasa con las abejas, los abejorros, y por eso las lavandas y las flores. O sea, tratamos de que todo eso sea, para hacer esto agroecológico, necesitamos de ellos. Y ni que hablar de la cantidad de mariposas que hay después. Sí, a nosotros también nos pasa un montón esto de que hay como un rechazo a los insectos. Nosotros decimos que puede llegar a haber sido por las campañas de marketing que hubieron hace, no sé, 10, 20 años en donde se los trató como enemigos por ahí o como que no tiene que haber ninguno. Y la verdad que en el compost son los trabajadores del compost, por ejemplo, y entiendo, bueno, que en la huerta también cumplen un montón de funciones. Entonces sí, nosotros tratamos también de desmitificar un poco esto de que el insecto es malo. Claro. Y acá incluso hace un ratito veíamos, hay hasta un hotel de insectos, ¿no? Sí. Es como, ya lo vamos a mostrar, es como un lugar en donde los insectos que hacen su casita, una onda así. Bueno, viste, es como que encuentran un lugar tranquilo, todas las larvas, o sea, para poner las larvas, buscan esos lugares como llenos de recovecos, ¿no? Una piña adentro, va a haber... Sí, necesitan así esos huequitos. Esos huequitos siempre son buenísimos. ¿Y te pasa mucho? ¿Te vienen así con estos miedos o te dicen, che, Sí, no quiero tener... ¿Y cómo lidias con eso? ¿En realidad tratás de que no tenga insectos esa huerta o tratás más de convencer al cliente o decirle, che, no, mirá? No más de convencer, sino de enseñar. Ok. Porque, de vuelta, si yo convenzo, estoy tratando de que vayan solo para el lado que yo les digo. Yo creo que si vos les explicás la razón, lo pueden tomar como no, obviamente, pero por lo menos le dejaste sembrada en la cabeza la duda. Si yo digo, cuando yo era maestra siempre había investigado sobre los abejorros, y el abejorro es muy típico que se te viene encima. Y es una cuestión de que
por lo menos lo que yo leí. Después capaz que viene alguno y me dice que hay algo más que eso, ¿no? Pero que va mucho por los olores, los aromas, y nosotros tenemos perfumes, por más que no uses un perfume, pero sí tenés maquillaje o el perfume natural de la piel o lo que sea, y tenés colores. Y el insecto justamente se guía por los colores y por los aromas. Por eso van las flores. Entonces yo siempre les decía a mis alumnos que se quedaban quietitos, total el insecto se iba a dar cuenta que no era una flor. Okay. Entonces en el momento en que el abejorro se iba, entonces él podía o ella podía retomar su actitud. Pero si yo hago esto, él se va a sentir atacado. Y lo primero que va a hacer es clavar el aguijón. Sí, ni siquiera creo que sabemos interactuar, ¿no? Es como que es un lenguaje que... Exacto, pero la primera cosa es espantar, porque me causa miedo y entonces espanto. Y el otro le dio más miedo que vos sos gigante al lado del otro. Sí, yo siempre digo lo mismo. Es como que es su instinto, no tiene el razonamiento que tenemos nosotros. Entonces si nosotros podemos parar y razonar desde un lugar de esto me lo dijeron, esto lo aprendí, entonces me quedo... El otro día me vino un chiquito que es hijo de una amiga mía y había venido con un amigo y me viene y me dice Amancio, ya le dije a mi amigo lo que vos me contaste de las abejas, por si acaso aparece alguna. Y me encantó porque dije, qué bueno. Después si pasa, no pasa, si aprendió, no aprendió, ya quedó ahí, ¿viste? Sí, los chicos lo agarran al toque además. Exacto, sí, exacto. Sí, es verdad. Y el adulto cuando escucha al chico también. Claro, pero es como de chico a adulto, ¿no? Claro, la transmisión muchas veces, a nosotros nos pasa lo mismo. Sí. Otra que te quería preguntar, que surgió, Fedu Rodríguez nos pregunta, ¿qué harías para reverdecer y repoblar de plantas nativas una ciudad como la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay todo yo estoy muy a favor de las plantas nativas, creo que obviamente es lo mejor que podemos hacer, tener plantas nativas y favorecer la posibilidad de que hay un montón de árboles que podrían estar en nuestras veredas, que serían fantásticas, porque aparte te baja el nivel de mantenimiento, siempre. Pero por otro lado, habiendo dicho eso, tampoco soy una defensora acérrima de que solo tiene que ser nativas. Yo creo que hay un montón de cosas lindísimas que se han incluido y que pueden convivir. El tema es ver el porcentaje de ellas. Utilizar mucho más nativas va a favorecer un montón de cosas, el ecosistema, el mantenimiento. ¿Qué haría? Y bueno, es una cuestión de educación. Es una cuestión de educar. Yo creo que esto no se hace en un día. Estos son granitos de arena que se van haciendo. La humanidad entera no se hizo en un día. Y todo tiene un camino para adelante, 3 para atrás. Cuando no pude por este lado, voy por otro. Entonces creo que la vida es así. Sí, Entonces, la naturaleza misma. Esto también, esto de incluir las nativas, y va a llevar su tiempo, pero yo creo que va a ir está yendo por buen camino. ¿Y vos sentís, y ahora voy a otra pregunta que me parece que puede llegar a tener mucha gente, ¿vos sentís que ahora hay un poco más de conexión con estos espacios o con la planta o con estos hábitos, digamos? Muchísimo, muchísimo. O sea, volviendo a mi trabajo como paisajista, yo siempre veía, o sea, por supuesto también tiene que ver con que hay 10 a 2, ¿no? en proporción, pero siempre había una cosa como que el jardín era para mirarlo, o el jardín estaba visto desde, que me quede lindo desde acá, que estoy en mi ventana adentro, pongo toda la decoración acá adentro y qué lindo que está mi jardín y cosas así, pero las veo desde acá. Claro, como algo allá, lejos. Claro, lo que vi con la pandemia, y que estamos viendo muchos de los que estamos en esto, es que ahora hay un recorrido, hay un disfrute. Esto que yo te decía, ¿no? Hay mucha gente que acá tiene sus casas espectaculares con jardines muy lindos y sin embargo vienen a estar un rato acá. Y eso habla de eso. ¿No? O sea, tiene que ver con que acá interactúan por ahí con eso. Tiene que ver
Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La pandemia también trajo lo malo, que es estar siempre rodeado de lo mismo todo el santo día en tu mismo lugar. Entonces también es, me voy a algún lado a hacer algo diferente. Pero ese algo diferente tuvo que ver con esto, con la naturaleza, con volver a un lugar que también es y donde te den necesidad. Y yo quiero esto en mi casa. Bueno, ok, si querés esto en tu casa se puede hacer, pero tenés que estar muy en contacto con esto. Y esto es algo que charlamos antes con vos. Estamos viendo todavía qué nivel de, digamos, hubo mucho interés por las huertas, mucho interés por todo esto. Bueno, hay que ver cuánto de todo eso se sostiene en el trabajo diario cuando vos te tenés que ir de tu casa. Porque una huerta, un jardín y de estas dimensiones tiene que hay un trabajo diario. Puedes sacar la palabra control, hay un trabajo diario para tenerlo así. Claro, es como ver más cómo esto después va permeando, ¿no? Nuestras vidas y se va transformando en un día a día, ¿no? No tanto por ahí algo de que, bueno, voy al alma y conecto ahí, tengo mi momento y después, chau, me olvido. Claro, y decir, bueno, si quiero esto en mi jardín, bueno, y quiero esto, o sea, empezar con algo chiquitito, mantenelo y después que te va a consumir de repente tantas horas semanales y eso sabe que es tu pequeño oasis, tu pequeño al alma. Sí, también lo que se me ocurre es que tal vez por ahí la confusión es que nosotros eso lo vemos como algo por ahí de afuera, pero si vos eso lo interiorizás un poco más, en realidad estás en contacto con vos también de alguna manera. Totalmente, pero somos todos muy cómodos también. Siempre queremos que el otro nos haga. Claro. Sí, O sea, sí, es más si vengo acá y lo disfruto, está buenísimo, pero ¿quién lo laburó? Sí, El otro. es como, yo lo que veo es que como por ahí hoy todavía tenemos una actitud más pasiva con respecto a la naturaleza, o esto que dicen ahora de, bueno, es un lugar que cada tanto voy y visito. Sí. Y es como, es raro si lo pensás, es como que vas y visitas la naturaleza solo en las vacaciones y claro. Como después durante el resto del año, ¿no? Es como, Sí. como que quedó muy colgada, muy descuidada de alguna Exacto. Y bueno, pero mirá esto que yo te decía antes, esta cosa de estoy tan desconectado que yo ni siquiera sé que soy parte de eso. Tendrías que necesitarlo constantemente, porque si no, y no lo necesitas porque estás desconectado. Sí, acá hay yo creo que un punto de muchas conexiones, siempre decimos, en donde también tiene que ver, o sea, la conexión con las plantas, con lo que me rodea, también me lleva a conectarme con lo que como, conectarme con mi cuerpo, y es como una reacción en cadena, yo creo que se produce. Yo no soy la persona más saludable comiendo, siempre intento serlo más, porque, bueno, me encanta comer, me encanta probar cosas y qué sé yo, y soy muy dulcera, de repente estoy tratando de dejar esas cosas, pero sí tengo absolutamente conciencia de que cuando como quiero comer bien, quiero comer rico. Si bien puedo comer cualquier cosa, puedo comer caramelos, o sea, no estoy exenta de eso, me encanta el chocolate, me encanta un helado, pero cuando lo como, si tengo un helado hecho de frambuesa recién cosechada, ahí en el sur donde estoy, qué sé yo, es un placer. O sea, no es lo mismo que lo industrializado, no, olvídate. Lo voy a elegir, ¿entendés? Sí, a la larga también yo creo que la búsqueda tiene que ver con querer estar mejor, ¿no? Con las cosas que nos hacen bien. Sí, por eso, bueno, pero el gusto es lo mismo. O sea, si a mí en la boca, que me encanta eso, y meterme en la boca algo que me da placer, es bárbaro. Por eso, si vos acá, cuando recorremos la huerta, lo primero que hago es decir, probá, porque como está todo limpio, lo podés probar en el momento, a no ser que tenga un poquito de tierra. Entonces, y esa cosa de agarrar y probar y ver qué se siente cada una de las lechugas diferentes. Una lechuga no es la misma que la otra. Y no es solo en color o en forma, en gustos, en texturas, en el paladar que te causa. Entonces eso está buenísimo poder descubrirlo. Y para alguien que por ahí está empezando, que quiere empezar a conectar con esto, ¿hay alguna recomendación que vos digas, che, mirá, bueno, arrancá con esto, arrancá por acá? Porque digamos que yo quiero llevarme un pedacito al alma
a mi jardín o a mi terraza. Y vos hay alguna recomendación que decís, bueno, mira, empezá así, empezá por esto. Empezá chico, Ok, siempre. ok. Empezá chico, que eso te va a dar también el timing tuyo. Ahí sí está un poquito el control y lo importante del control, bien usado. Así, ahí voy a saber cuántas horas tengo para usted. O sea, puedo hacerlo en una maceta, puedo hacerlo en 1 metro cuadrado, puedo hacerlo en un balcón, puedo hacerlo en una terraza, puedo hacerlo en un jardín, en el campo. Pero empezá chico, viendo hasta dónde pudiste ocuparte de ese pedacito. Y después ir creciendo. Sí, es lo mismo que recomendamos con los cambios de hábitos, o sea, si empezás a elongar, si empezás a meditar, mejor empezar unos minutitos, un poquito, que querer abarcar todo, ¿no? De golpe. Y sí, porque lo más probable es que te canse. Lo más probable es que no sea algo tan exactamente a lo que vos te imaginaste. Entonces está bueno hacerlo chico, cosa de que, bueno, no te canse. Sí, y aparte no se te me ocurre saque que es tal cual la naturaleza, ¿no? Es como empezar de a poquito, empezar a acompañar el crecimiento y después cuando va creciendo, bueno, podés hacer más cosas. Bueno, esas dos palabritas que digo siempre yo, ¿no? El tiempo orgánico. Si uno pudiera conectarse con ese tiempo orgánico, es fantástico. Me lo voy a llevar, eso está muy bueno. Nunca las había juntado esas dos, tiempo y orgánico. Sí, es que en realidad somos eso. Todo este transcurrir, pasa que tenemos que meternos ahí. Y bueno, y somos humanos también, y así como digo yo, o sea, si yo me como un chocolate y bueno, sí, qué rico, sí, yo creo que también es saber está convivir bueno, ¿no? con eso, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que me encantó la charla, como cada vez que charlamos. Un placer, bueno, lo que sabés o cómo estás viviendo esto, la verdad me encanta. Bueno, y gracias bueno, a ustedes por venir. Ya quedamos para la próxima. Dale. Muchísimas gracias. Dale, y Los vamos espero acá. Bueno, dale. Y si me invitás, vamos a tomar algo. Dale, vamos a Dale. tomar algo calientito que el día amerita.